Los momentos en los que todo parece normal suelen engañar. Una rutina simple, un gesto automático o una decisión rápida pueden convertirse en un problema sin aviso. En esos instantes, el cuerpo reacciona antes que la mente, y el susto llega sin pedir permiso. Desde un coche siendo empujado directamente al agua tras una frenada equivocada, hasta un barco gigante derribando grúas, estos episodios muestran cómo el error aparece cuando menos se espera. Basta un detalle fuera de lugar para transformar la rutina en caos. Y estos son los momentos que verás ahora. 5 hombres decidieron acelerar una carreta tirada por un búfalo en una carretera abierta. Estaban sentados juntos, riendo, aplaudiendo y haciendo que el animal corriera cada vez más rápido. El animal obedeció por algunos metros, pero algo se salió de control. A gran velocidad, el búfalo giró bruscamente hacia el otro lado de la vía. La rueda de la carreta pasó por encima del separador de la carretera y todo se volvió un caos total. La estructura no resistió. La carreta se volcó de lado y los 5 hombres fueron lanzados al suelo, esparcidos por el asfalto. Cada uno cayó de una forma distinta, intentando levantarse aturdido, sin entender bien qué acababa de pasar. Mientras tanto, el búfalo se soltó y salió corriendo. El video se difundió en las redes sociales y rápidamente se volvió tema de conversación. Muchas personas hablaron con indignación sobre la crueldad y defendieron castigos. Otros dijeron que el animal solo reaccionó a lo que estaba ocurriendo. En medio del debate hubo ironía, críticas e incluso risas nerviosas ante la caída inesperada. Trevor Jacob pilotaba un pequeño avión antiguo cuando decidió convertir el vuelo en contenido. Sobre las montañas de Sierra Nevada, en California, se dio cuenta de que el paseo podía generar clics. Dentro de la aeronave de 1940 ya había varias cámaras instaladas, incluso una apuntando a la hélice. Ese detalle llamó la atención después, porque parecía demasiado perfecto para ser espontáneo. Durante el trayecto, Trevor avisó que el motor se había detenido, pero en lugar de intentar solucionar el problema o buscar un lugar seguro para aterrizar, abrió la puerta del avión, se puso el paracaídas y saltó. El avión siguió solo hasta estrellarse en una zona boscosa, mientras el piloto descendía tranquilamente, grabándolo todo con un palo de selfie. La grabación llegó a YouTube con el título I Crashed My Plane y superó fácilmente los 2 millones de visualizaciones. La Administración Federal de Aviación analizó el caso y descubrió varios detalles extraños. No habló con la torre de control, no intentó reiniciar el motor y parecía demasiado preparado para el salto, como si ya lo estuviera esperando. Su licencia de piloto fue revocada. Después de eso, Trevor fue a la oficina de correos a entregar el documento y grabó otro video, diciendo que estaba cansado de las críticas. El vuelo le dio fama, pero también grandes consecuencias. Jorge Martínez disputaba posición con Marión Calvo en una curva del Campeonato Nacional de Motociclismo de Costa Rica. Las motos se acercaron demasiado y terminaron tocándose. En ese momento, Martínez perdió el equilibrio y quedó agarrado a la parte trasera de la moto de su rival, siendo arrastrado por algunos metros, como en un paseo forzado, en una escena surrealista. Calvo decidió detenerse en medio de la pista para resolver la situación, pero todo se descontroló. Martínez bajó de la moto ya enfadado y fue directo contra el otro piloto. Quienes observaban no entendían cómo una competencia profesional había llegado a ese punto de repente. Los comisarios actuaron rápido. Calvo recibió la orden de ir directamente a boxes. Martínez abandonó la carrera al ver su moto dañada a un costado de la pista. La disputa terminó ahí, de una forma nada deportiva. La Federación Internacional de Motociclismo analizó las imágenes y determinó una suspensión de 2 años para ambos pilotos. La carrera terminó y el trofeo quedó lejos de cualquiera de los dos.
Un motociclista circulaba tranquilo por la vía cerca de la esquina de Talayolaparamba-Betikatu cuando todo cambió en segundos. La moto tuvo un problema tras una frenada brusca. La rueda resbaló, el manillar se fue hacia un lado y la caída llegó sin aviso. El pasajero fue lanzado al suelo, justo en medio de la carretera. Mientras intentaba levantarse aturdido, un autobús apareció viniendo en sentido contrario. La moto, caída de lado, fue golpeada y pasó por debajo del vehículo pesado. El pasajero, por pura suerte, no fue alcanzado. Para completar el susto, un coche que venía justo detrás logró detenerse a tiempo. El conductor pisó el freno con fuerza y evitó más caos. En medio del desorden, solo quedaron polvo, ruido y la moto muy dañada. Después, el hombre se fue caminando, un poco torcido, probablemente pensando que ese día ya había gastado toda la suerte disponible. Delisle, un hombre de 65 años, pensaba que sería solo otro día común en Point Calumet. Mientras no estaba en casa, un grupo de trabajadores fue al terreno para podar un árbol grande, de esos que requieren cuidado y planificación. La idea era cortar la base y tirar del tronco lejos de la casa, usando un cable y una máquina cargadora. Pero algo salió mal durante el proceso. El árbol empezó a caer, pero hacia el lado equivocado. En pocos segundos, el tronco se desplomó directamente sobre la casa alquilada por Delisle, quien vivía allí desde hacía muchos años. Parte del techo y de la estructura no resistió el impacto. Quien vio todo fue el vecino Stephen Henry, que observaba el movimiento desde el patio de al lado. Se dio cuenta de que el plan no salió como estaba previsto y notó de inmediato que el corte no era tan controlado como parecía. El propietario se asustó al recibir la llamada, regresó y encontró la vivienda muy dañada. Lo que iba a ser una poda sencilla terminó convirtiéndose en un gran problema y una pérdida que nadie quería. Un hombre decidió transportar muebles y tablas largas en la parte trasera de un camión de una forma muy poco convencional. Para evitar que la carga se moviera, se subió atrás y se aferró a los objetos, abrazándolo todo con fuerza, como si fuera un cinturón humano. La escena ya parecía extraña desde el principio, claramente improvisada. Durante el trayecto, permaneció allí, colgado, usando su propio cuerpo para sujetar la carga. Quienes venían detrás se dieron cuenta de que eso podía convertirse en un gran problema en cualquier momento. Bastó un movimiento más brusco del camión para que la improvisación fallara. Las tablas y los muebles se soltaron de golpe. Todo salió volando por la carretera, esparciendo madera por todas partes. El detalle curioso es que el hombre no cayó junto con la carga, se mantuvo en el camión, mientras solo los objetos tomaron vuelo y siguieron su propio camino. Para quienes observaron, quedó claro que el desenlace estaba escrito desde el inicio, era solo cuestión de tiempo. Kevin Bolt Maciel salió a andar en bicicleta con amigos en el Morro do Moreno, en Vilabella, Brasil, pensando que sería solo otro descenso normal. Sus amigos bajaron tranquilos, conversando cerca de la base de la policía militar. Kevin venía justo después, demasiado rápido. Algo fallaba en los frenos y lo descubrió de la peor manera, en plena bajada. La bicicleta ganó velocidad y se descontroló. Kevin pasó rozando a un policía y a un hombre que estaban en la acera, sin tiempo ni para reaccionar. Perdió la dirección y cayó en una zona de vegetación más adelante. El rescate fue activado y Kevin fue llevado al hospital en Vitória, Brasil. Permaneció internado durante unos 20 días y tuvo que someterse a 2 cirugías, con una recuperación difícil. Después del accidente, Kevin habló con el equipo de prensa y contó que nunca olvidó la sensación de no poder detenerse. La bicicleta sobrevivió al descenso. El susto, en cambio, quedó como recuerdo. Un hombre sin hogar dormía estirado en la acera cuando algo enorme apareció caminando lentamente. Era un jaguar. El animal pasó muy cerca, bajó la cabeza y se acercó al rostro del hombre. Olfateó con calma, como si revisara una bolsa olvidada en el suelo. El hombre no se movió. Siguió roncando, ajeno al peligro que estaba a pocos centímetros.
El jaguar dio una vuelta corta, observó el cuerpo en el suelo y siguió su camino. Ningún ataque, ningún rasguño, solo pasos silenciosos perdiéndose en la oscuridad. Quienes conocieron la historia quedaron impresionados por la suerte del hombre. En un entorno urbano, encuentros así suelen terminar mal, pero esta vez no fue así. El hombre despertó horas después, vivo, ileso y sin idea del visitante nocturno. Una noche común se convirtió en una historia escalofriante. Un barco llegó al puerto de Evia Port, en Kocaeli, Turquía, para un atraque que parecía rutinario. Era un gigante de 368 metros, cargado de contenedores, bajo supervisión de un piloto y con ayuda de remolcadores. Pero la maniobra salió mal. Poco a poco, la embarcación se acercó demasiado al muelle, donde 4 grúas estaban alineadas como fichas de dominó. El barco impactó con fuerza y golpeó 3 grúas de una sola vez. Una cayó hacia atrás, se desplomó sobre otra y arrastró a una más. El ruido metálico resonó por todo el puerto. Los trabajadores corrieron para ponerse a salvo. Algunos contenedores se soltaron y cayeron al mar, aumentando el pánico. La policía y los bomberos acudieron al lugar y se inició una investigación. A pesar de los daños, nadie resultó herido, lo que ya fue considerado un milagro. 2 hombres avanzaban tranquilos por un camino de tierra lleno de baches, de esos que obligan a sujetarse con fuerza. Llegaron a una curva sencilla y nada parecía fuera de lo normal, pero el suelo estaba traicionero, con irregularidades que se tragan una rueda sin aviso. La rueda delantera resbaló de repente. En segundos llegó el problema. La moto perdió el control, se volcó y ambos cayeron juntos en medio del camino. Nadie resultó gravemente herido, pero el susto quedó. La escena se convirtió en blanco de comentarios y bromas, con el consejo clásico: ir despacio siempre es mejor, porque el camino no perdona errores, ni por un segundo. El día estaba tranquilo, en una casa con una piscina grande. Los árboles daban sombra y todo parecía en orden, como si nada pudiera salir mal. De repente, un coche apareció fuera de lugar. Venía demasiado rápido. Salió del camino, cruzó el área verde y atravesó una estructura baja que separaba el espacio. El vehículo no se detuvo. Siguió hasta la piscina y cayó dentro por completo. El agua subió de inmediato, lanzando olas en todas direcciones. El coche empezó a hundirse lentamente, como si estuviera agotado tras el susto, mientras todos intentaban entender la escena. Se cree que el conductor perdió el control de la dirección. No hubo heridos graves, solo daños materiales y el susto. La piscina se convirtió en el escenario de uno de esos momentos en los que nada sale como se planea, y termina siendo una historia difícil de creer. El camión Scania intentaba subir la rampa de la balsa muy despacio. El motor rugía, el polvo se levantaba y el peso se hacía sentir. Faltaba poco para superar la subida cuando la fuerza se perdió. El camión retrocedió sin aviso, como si la gravedad hubiera tomado el volante. Quienes estaban cerca se asustaron y salieron corriendo. El camión bajó torcido, golpeó el costado de la balsa y casi provocó más daños. La estructura resistió por poco. El ambiente se volvió tenso. Hubo personas que se acercaron al borde para entender lo que había pasado. Al final, nadie resultó herido, pero el susto fue grande y la escena quedó grabada en la memoria. El día transcurría con normalidad en la obra. Una grúa levantaba una placa enorme. La pieza subía lentamente, mientras varios trabajadores observaban de cerca, algunos demasiado cerca. Bastó un error, un fallo de cálculo o un descuido, y todo se convirtió en pánico. De repente, la estructura cedió. La placa cayó directamente al suelo y el equipo vino detrás, levantando una nube de polvo que lo cubrió todo. Los trabajadores se asustaron y corrieron por reflejo, cada uno hacia un lado. El ruido fue fuerte, el suelo tembló, algunos se alejaron aún más solo para asegurarse de que estaban a salvo, pero por suerte nadie resultó herido, a pesar del impacto aterrador.
La señora Sang salió a conducir sola poco después de obtener su licencia. Estaba tensa desde el primer metro, manos rígidas en el volante y la mirada fija en la carretera. En una curva iba demasiado rápido. Cuando se dio cuenta, pisó el freno con fuerza. La reacción fue incorrecta. El coche perdió el control y giró en medio de la curva. La parte trasera chocó contra un vehículo que estaba estacionado cerca de un lago. Ese coche no tenía nada que ver con la situación, pero terminó siendo empujado directamente al agua. El susto fue enorme. Sang se asustó al ver el coche hundirse y en lugar de detenerse, hizo lo contrario, aceleró, avanzó sin control y chocó contra una escalera justo adelante. El caos ya era total. En ese momento, la conductora entró en pánico absoluto. En lugar de pedir ayuda o hablar con alguien, decidió abandonar el lugar, dejando el desastre atrás. El episodio llamó la atención por su efecto dominó. Un error llevó a otro. El coche en el lago quedó como prueba silenciosa de que los nervios y el volante no combinan, especialmente al comienzo. Los deslizamientos de tierra ocurren cuando el suelo se empapa, pierde resistencia y ya no soporta su propio peso. La tierra suelta comienza a deslizarse, las piedras bajan juntas y la ladera se convierte en una amenaza real para quienes viven cerca. Basta lluvia acumulada, pendiente pronunciada y poco drenaje para que todo se salga de control de forma brutal. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el barrio Piuba, en Ilhabela, en la costa de São Paulo, Brasil. Por la mañana, una parte del cerro se vino abajo y afectó la carretera perimetral sur. La vía quedó totalmente bloqueada, aislando a los residentes de la región sur del archipiélago. Vai cair, Pedro. Vai cair essa casa. Agora vai cair! Tá caindo! Tá caindo! Meu Deus! Una casa construida en la ladera quedó destruida. El inmueble ya había sido clausurado por defensa civil, lo que evitó algo peor. Árboles descendieron junto con la tierra y postes de energía cayeron, obligando a la empresa Electro a cortar el suministro eléctrico para garantizar la seguridad, con equipos en alerta. Bomberos y equipos de defensa civil actuaron en el lugar. Otra vivienda cercana fue evaluada y también clausurada. Un gran susto, pero sin heridos, a pesar del escenario pesado. Un coche circulaba por la calle como cualquier otro. Detrás de él, atado con una cuerda, venía un carrito pequeño y bajo, con un hombre sentado encima. La escena ya parecía una advertencia de que algo iba a salir mal, como una invitación al desastre. El coche aceleró un poco. El carrito empezó a tambalearse. Las rueditas vibraban sin parar. El hombre intentó sujetarse, pero el cuerpo ya no respondía. La cuerda se tensó demasiado, hizo fuerza incorrecta y se rompió en el peor momento. El carrito se volcó. Se rompió y esparció piezas por el asfalto. El hombre cayó junto con él, rodando en medio de la calle. Oh shit! Oh shit! Oh shit! La confusión llamó la atención de quienes pasaban por allí. Por lo improvisado de todo, ya era evidente que no podía terminar bien. Era solo cuestión de tiempo, hasta que algo fallara. Cuando ocurrió, quedó claro que la idea nunca fue segura, ni por un segundo. Cuando el suelo está mojado, basta un paso en falso para que todo se descontrole. Las superficies resbaladizas se convierten en trampas silenciosas y cualquier descuido trae problemas. Eso fue exactamente lo que ocurrió en un patio común, de esos donde nadie espera accidentes. Un joven decidió andar en moto por su propio patio. El problema era que el suelo estaba mojado. Aún así, siguió adelante, como si nada fuera a pasar. Bastaron unos pocos metros para que la rueda resbalara. La moto perdió el control, se fue de lado y él cayó. La caída fue directa, el cuerpo salió hacia adelante y terminó en el césped. El susto fue inmediato. No se registraron lesiones graves, pero la caída dejó claro lo evidente. Con el suelo mojado, el riesgo es alto y los errores siempre pasan factura. No olvides suscribirte para ver más videos como este.